El contenido de este podcast solo es una opinión basada en las experiencias de sus colaboradores. Nuestro principal objetivo no es convencer a nadie de ninguna ideología, sino exponer temas y acontecimientos relevantes en el ámbito paranormal, y con fines solamente de entretenimiento. Bienvenidos a Testimonio Paranormal. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca y voy a platicarte un poco de mi historia. Desde mi infancia, los fenómenos paranormales han estado presentes en mi vida. Desde que era pequeño, han sucedido cosas inexplicables. Un suceso que me marcó desde muy chico fue una experiencia que tuve compartida, una experiencia que tuve con mi familia. Lo viví de cerca junto con otro primo. En esa época había un videojuego, una consola de videojuegos que estaba en boga, y del cual pues todos los niños queríamos estar pegados jugando, ¿no? Estábamos nosotros cenando en esa ocasión, queríamos ganarle el derecho a poder jugar estos videojuegos a los mayores, y entonces mi primo y yo, que éramos los menores, lo que hicimos era pues comer rapidísimo para poderles ganar y nosotros subir a su cuarto de juegos en donde estaba dicha consola y poder, pues así, antes que ellos, jugar los videojuegos, ¿no? Porque ya saben que luego esto de los hermanos mayores se imponen un poco, ¿no? Mi prima, que es contemporánea de mi edad, ya se había subido a dormir. Esta casa es pues muy grande, actualmente ya es una casa que está deshabitada, es una casa muy grande. Nosotros subimos las escaleras y justo para pasar al cuarto de juegos tenías que pasar por la entrada o por la puerta del cuarto que colindaba al cuarto de mi prima. Veníamos hablando de los juegos, veníamos hablando de lo bien que le íbamos a pasar, en fin, muchas cosas pues, que pueden hablar niños de los 80s entre 5 y 4 años. Íbamos hacia allá cuando noto que no está al lado de mí. Yo sigo hablando, yo ya estoy muy avanzado y él no me contesta. Volteo completamente hacia atrás y veo a mi primo parado en la puerta del cuarto de mi prima, viendo hacia adentro. Yo le llamo la atención, le digo, oye, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no vienes para acá? En fin, noto que su mirada está desencajada. Digo, yo tenía 5 años, pero de todas maneras su mirada era... Nunca había visto así a mi primo, entonces yo me espanté, le grito y no me contesta. Y su mirada empieza a tornarse, en lugar de desencajada, de miedo. Empiezo a notarle que los ojos los empieza a poner grandes. Yo en esto ya corro, porque yo más bien pensando a esa edad que mi prima estaba bien o estaba mal. Corro, lo alcanzo y volteo hacia lo que él estaba viendo. Y lo que yo veo es un niño sentado al pie de la cama de mi prima, viéndola fijamente. Era un niño, no era ni translúcido, no era un niño que se veía, ni flotaba, ni tenía 16 ojos. Era un niño como ustedes pueden ver cualquier niño en la calle. Yo veo a este niño y está viendo a mi prima. Más allá de lo que yo pueda describirles de qué es lo que yo estaba viendo, la sensación que yo tuve fue la que me marcó realmente. Fue esa sensación de sentirme completamente aterrado de eso que estaba y que era totalmente desconocido. Como 3-4 segundos a lo más en esta escena en la cual nosotros dos estábamos viéndolo fijamente a él, esta entidad como que cae en conciencia de que nosotros lo estamos viendo. Hasta su gesto cambió, su gesto fue de como si te sorprendieran. Él estaba viendo a mi prima y nos voltea a ver a nosotros y nos sonríe. La sensación que yo tuve fue, obviamente, aparte de miedo, una intriga por el hecho de que para mí no había explicación de que un niño estuviera ahí parado junto con mi prima. La reacción de mi primo fue muy distinta. Él, al hacer esto a este niño y sonreírnos, gritó de terror, tenía 4 años, y corrió hacia las escaleras. Su miedo fue tal de mi primo que él en las escaleras se aventó. Afortunadamente toda esta casa era alfombrada, y una alfombra tupida, una alfombra gruesa, no una alfombra de esas que hay como ralitas, así como delgaditas, no, esta era una alfombra bien gruesa,
y entonces él se avienta a las escaleras. Gracias a esto pues no se mató, no se rompió nada. Se avienta con tal de bajarse lo más rápido posible y se iba orinando los pantalones. Salgo de este estado de intriga, más bien otra vez me quedo en estado de shock, de terror. Grita mi primo, él se echa a correr y voy atrás de él. Él se avienta. Yo no me aventé tal cual, pero sí hice lo más por alcanzarlo. A la mitad había un descanso en las escaleras. En ese descanso me tropecé. Yo también caigo y ya los últimos escalones, pues prácticamente mi primo y yo los bajamos rodando como pudimos. De los gritos ya venían a nuestro encuentro nuestra familia. O sea, ya venían nuestros papás, ya venían mis papás y sus papás, y gritando obviamente qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía. Y Juan, bueno, así se llama mi primo, todos Juanes en la familia, Juan Carlos gritando, es que hay un niño. Salen al encuentro y corren, lo que serían nuestros papás, corren subiendo las escaleras para ir hacia donde estaba mi prima, se encontraba, mientras nuestras mamás nos empezaron a consolar. Yo no estaba llorando, pero sí estaba muy alterado. Lo primero que ellos notaron ya en su versión cuando yo ya crecí es que estábamos blancos, pálidos. Yo sé perfectamente que también a él lo marcó. Y a partir de este momento fue que empezó esta necesidad como de saber un poquito más de estos temas. Y pues bueno, vamos a conocer su testimonio. Entrevisté a mis primos. Después de tantos años, les pregunté a ellos qué es lo que habían experimentado en esa ocasión. Tanto a Juan, que fue el que vio junto conmigo a este niño, y a mi prima, que fue la que estaba en ese lugar dormida mientras el niño la estaba viendo. Vamos a ver qué es lo que ellos opinan. Y pues cuando íbamos subiendo las escaleras, pues obviamente yo volteé a ver a la recámara de mi hermana, pues ahí estaba dormida ella, y nada más vi como una silueta estaba sentado al lado de ella y viéndola. Y pues obviamente yo me quedé pues pasmado, ¿no? Así. En ese momento que tú pasaste y la viste, ¿qué viste? Vi como una silueta negra, como una sombra, como si, pues es que estaba todo oscuro, entonces así como se veía como una sombra, como de un niño, sentado al lado de mi hermana, porque mi hermana estaba dormida, al lado de ella, y viéndola. Entonces yo cuando me le quedé viendo esa sombra, pues sentí un montón así como de dudas, ¿no? De que quién es, y ese tipo, ¿por qué está viendo a mi hermana, no? ¿De dónde salió? Y obviamente pues entró también el miedo, ¿no? Por eso me quedé así como pasmado, viéndola esa cosa fijamente, hasta que cuando me volteó a ver, sentí así como, no te lo puedo ni explicar, ¿no? Así, la piel hasta se me puso chinita, un escalofrío, como ganas así de gritar, ¿no? De terror, de ese pánico, ¿no? ¿Tú no te despertó los gritos? Sí. ¿Tú no sentías nada? Pues fíjate que en la casa de por sí siempre bajaba mucho la temperatura, muchísimo, y sobre todo en las recámaras siempre las estaban congeladas. Yo me acuerdo que tenía muchísimo frío y pues de repente oí su grito, cómo se avientan de las escaleras, y me paro toda espantada. Lo que recuerdo en esa ocasión fue que sentí mucho frío y de repente escuché su grito ahí despavorido de pues que lo habían visto. ¿No sentiste como que se subieron a la cama? ¿Nada? Fíjate que es buena tu pregunta porque a mí me daba pánico dormir en esa casa. O sea, mis hermanos dormían juntos y yo dormía solita. Y era sí, tú dormías solita. Sí, de terror, porque yo apagaba la luz y veía alrededor de mi cama siluetas como me sitiaban y me veían. Y bajaba muchísimo la temperatura. Sí. De repente llegaban aroma, por ejemplo, podía llegar un aroma muy rico a rosas, pero de repente llegaban aromas fétidos, o sea, carne podrida textualmente, o sea, azufre. Y sí, varias ocasiones sí llegué a sentir que se sentaban en mi cama, o sea, sí se hundía el colchón, pero eso de que decían, mejor me hago el dormido y ni abro los ojos porque no quiero ver ni lo que está ahí. Esa casa, de hecho, nada más tuvo 3 dueños. El primero fue un militar, el segundo fue las personas que le vendieron la casa a mis papás, y los terceros fuimos nosotros. Entonces, el primer dueño, que era militar, a él se le murió uno de sus hijos, que ese niño no se sabe bien si se cayó de las escaleras de servicio y se mató,
o se aventó por la ventana y cayó al patio. Nada más recuerdo lo que mamá me platicó, y bueno, y salían las pláticas, ¿no? ¿Te acuerdas de la familia? Que el niño me pegó, ¿no? Que yo estaba chiquito jugando en la recámara, y mamá me estaba entreteniendo ahí, y cuando vio que ya estaba bien entretenido, ella se bajó a hacer la comida, y de repente yo bajé llorando diciéndole a mi mamá que el niño que estaba jugando conmigo me había rasguñado, y cuando volteó la cara la tenía toda rasguñada, ¿no? No, pues esa No sé casa... si esto fue cierto o no. Esa casa, de hecho, hasta fueron a visitar hasta monjes tibetanos, videntes, cristianos, católicos, sacerdotes. Ajá, de sacerdotes, pastores cristianos, y no podían. De hecho, una vidente, ni siquiera, porque fueron como 3 videntes, y una de ellas ni siquiera quiso entrar a la casa, porque así apenas iba a entrar y dijo, no, lo que está ahí está muy fuerte y no voy a poder con él, al contrario, me va a destruir. Y se fue. Ya ni quiso entrar a la casa, esa vidente. Y las otras que fueron, dijo que había una cosa horrible ahí, que no sabían qué era, pero que la fuerza que estaba ahí era muy fuerte. El día de hoy vamos a empezar con un tema súper interesante, que es la gente sombra. ¿Por qué es tan importante o interesante este tema? Porque este fenómeno de la gente sombra es un fenómeno del cual nos ha acompañado como civilización, como seres humanos, durante toda la existencia de los seres humanos. O sea, lo curioso de esto es que hay civilizaciones en las cuales en algún punto no se tocaron, no hubo un intercambio cultural, y mencionan las mismas características de estas entidades. Es el más recurrente de todos. Es algo que a todo mundo en algún punto le ha llegado a suceder. ¿Quién no se ha sentido vigilado durante ese silencio incómodo por las noches? ¿Tienes la clara sensación de que alguien se encuentra contigo en esa habitación cuando sabes perfectamente que absolutamente nadie está ahí? Volteas nervioso, pero no alcanzas a ver ninguna normalidad. Aparentemente todo se encuentra en orden, solo por esa inquietante alerta dentro de ti que te dice que algo no está bien, que deberías de salir de ese lugar, aunque te encuentres en la comodidad de tu casa. Continúas como si nada ocurriera y diriges la mirada de nuevo a lo que sea que estabas haciendo antes de sentirte tan absurdamente incómodo. Y de pronto lo ves apenas imperceptible por el rabillo de tu ojo. Una sombra en forma de persona oscura y densa pasa rápidamente y se dirige abruptamente hacia ti, atrás de ti, o sea, directamente hacia ti. Brincas exaltado para mirar de qué se trata y no hay nada ni nadie, solo ese silencio incómodo y la necesidad imperante de no seguir ahí. Mira, no te sientas mal, este fenómeno es más común de lo que tú crees y nos ha acompañado a los seres humanos desde el inicio de todas nuestras civilizaciones. En todas las culturas antiguas están representados, incluso en las culturas modernas, y le llaman de distintas maneras. Son figuras representadas y mayormente son figuras antropomorfas y pueden transformarse o modificar su apariencia mimetizando estas sombras con el entorno que se encuentra a su alrededor. Dentro de los mitos y las leyendas que existen de la gente sombra, están asociados a entidades fantasmagóricas o con seres malignos. Estas figuras son reportadas por la mayoría de los casos que han tenido parálisis de sueño. ¿Quién no ha tenido parálisis de sueño, no? O han reportado que es esta sensación incómoda de sentir que se te sube el muerto, esa expresión de se me subió el muerto. Y estas personas experimentan, entre otras cosas, dificultad para respirar, puedes tener dificultad para moverte, puedes sentir aire frío en el ambiente dentro de la habitación. La sensación de ansiedad o pánico puede llegar sin razón aparente. Y la presencia de una sombra que se desplaza al interior de la habitación en donde te encuentras recostado. Por mencionar una nota interesante referente a este tema de la gente sombra. En su libro El lado activo del infinito, el antropólogo Carlos Castaneda, con 13 libros publicados, menciona entidades que nos comen desde las sombras. Para él, decía, que son seres inorgánicos de todo tipo, pero algunos con características predatorias, como si fueran predadores, como si fueran animales, no dándole una característica de un raciocinio.
dice, los cuales se alimentarían de nuestra propia energía de la conciencia, los cuales no son todo invisibles. De niños, dice y menciona, que tenemos la capacidad de verlos más fácilmente, y no son tan terroríficos, sino son espeluznantes. Y por lo mismo dice que tratamos de olvidarnos de ellos y de estas experiencias. Y dice que él los llamaba los voladores. ¿Y por qué? Por sus características morfológicas, que se podían apreciar como enormes bultos voladores, como negras sombras que se desplazan y van acechándonos por distintos lugares. Y bueno, después de esto quise saber la opinión de un experto. Y entonces me acerqué a una amiga que tengo que se llama Alma Rayas. Ella es investigadora y exploradora. Y pues quise saber su punto de vista acerca de esto de la gente sombra, tratar de entender un poco qué fue lo que a mí me sucedió de niño junto con mis primos. Vamos a ver qué es lo que ella piensa de esto de la gente sombra y si ella ha tenido pues vivencias de algún tipo. Ella hace exploraciones muy interesantes. La mayoría de todas las entidades que ella reporta que ha visto mayormente son gente sombra. Este tipo de entidades de gente sombra tienen ciertas características. Y bueno, pues vamos a ver cuál es su opinión, qué es lo que ella nos puede decir acerca de este tema de la gente sombra. Bueno, nos encontramos con Alma Rayas. Ella es representante de un grupo de exploración y de investigación paranormal que se llama Liberadores de Almas. Almita, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿De dónde surge este grupo de investigación o exploración? Bueno, Liberadores de Almas y en sí Alma Rayas y Dani Dante, que somos los que hemos estado trabajando en Liberadores de Almas juntos, más bien los que hemos sobrevivido a Liberadores de Almas, porque por Liberadores de Almas ha pasado varios exploradores. Empezamos hace más o menos 15 años, 16 ya casi. Entonces tenemos ya bastante tiempo trabajando en el medio, de diferente modo, ¿no? Primero solamente en radio, después fuimos haciendo video, también hemos estado en televisión y bueno, lo que ahorita estamos trabajando pues es solamente en redes sociales. Ok, y en tus exploraciones, en tu experiencia durante todos estos años, ¿has tenido conocimiento de este tipo de entidades que se llaman la gente sombra? Yo te comentaba que tengo muchas experiencias, sin embargo, no de todas tengo evidencia, no todas están grabadas. ¿Por qué? Porque el fenómeno paranormal es muy impredecible. Hablando de las personas sombra o de las entidades sombra, nosotros como investigadores podemos dividirlas más o menos en unas tres categorías que son las que siempre tomo en cuenta cuando alguien me habla de este tipo de entidades. Y la primera es que muchas personas hablan de haberlas visto siempre que tienen, por ejemplo, algún problema físico, cuando tienen algún problema con el sueño, por ejemplo. La gente que ha tenido mucho insomnio o la gente que tiene alguna enfermedad. La segunda sí, y ha sido captado por cámaras. Y hay gente que lo ha podido ver o lo ha podido grabar y son literal personas sombra. Y de esas, por ejemplo, justamente en la casa donde estoy ahorita, hace unas 2 semanas más o menos será, que las cámaras de seguridad captaron 2 entidades de ese tipo. Cuando yo chequeé me dicen, oye Alvita, te tenemos que enseñar algo, mira lo que pasó. Entonces, cuando ellos me muestran el video, haz de cuenta que hay una pared así, la cámara está justo en la esquinita. Okay. Y se ve justamente 2 bolitas, una grande, una un poquito más pequeña, y van flotando, van flotando y van juntas. Pero se ven como luz, se ven como sombra, ¿cómo se ven? Es una sombra, es una bolita negra. Son de las cuestiones que mucha gente se pregunta en cuanto a la gente sombra, ¿no? Que muchas veces se cree o se tiene la idea de que están relacionadas con las personas
por ejemplo, en el asunto de parálisis de sueño, te puedes dormir con alguien que tiene parálisis de sueño y él ve muchísimas sombras y personas y siente que se le sube el muerto y todo este asunto, pero tú puedes dormir al lado de ellas y no sientes absolutamente nada. Por eso te digo que es como dudoso cuando están en la primera categoría, que yo los he clasificado como de esa manera, ¿no? La primera categoría que cuando tienen estos problemas, incluso la gente que está en coma, por ejemplo, despierta y te platican unas cosas impresionantes que vivieron durante el estado de coma. Estamos tan acostumbrados, fíjate que ahora estamos tan acostumbrados a ver lo ficticio, lo que está armado, y la gente está tan acostumbrada a ver pasar a alguien caminar o cosas así que ahora ver este tipo de manifestaciones es como, ay, esas bolillas que no, o eso no puede ser mentira, o ay, no, yo las he visto diferente. Entonces es muy fácil de repente engañar a la gente, ¿no? Y armar algo que ahora la gente está tan acostumbrada a ver fenómenos muy ficticios. Nuestras redes están inundadas de material total y completamente falso. Por eso es muy importante, ahorita lo que se ha vuelto más importante o relevante es lo que me estás diciendo tú. O sea, el testimonio de las personas es lo que pasa a ser a primer lugar. Como investigadora de tipo paranormal, cuando tengo manifestaciones de este tipo, como la que te cuento de la cámara, para mí, de repente, poder comprobar toda la teoría que tú traes y que puede ser real, es increíble, ¿no? Que se te pueda manifestar de ese tipo, pero son así. Esa es la segunda categoría, lo que yo he podido clasificar como en la segunda categoría, que claro, también se han visto caminando, porque este tipo de manifestaciones que te digo, cuando las ven caminar, mucha gente platica verlas por el rabillo del ojo, y fíjate que esas entidades captadas en cámara a veces son muy veloces. ¿Y habría una categoría más arriba de esta? O sea, ¿me hablas de estas dos? No más arriba, pero hay una muy característica. Fíjate que es el hombre de sombrero, el sombrerero. Hay unos que le llaman el charro negro, ¿no? Típico. Okay. Pero fíjate que de estos puede ser el típico que trae el sombrero, que es como un charro, o detective. Muchos lo ven como este gorrito detective. Ok. O encapuchado. Yo te puedo casi asegurar que son esencias espirituales. Y le llamamos esencias espirituales a la esencia que deja una persona. Estas entidades de las que yo te hablaba antes y que las puedes ver como bolitas o que las puedes ver como personitas, hay ocasiones en las que hacen un mismo recorrido durante mucho tiempo. O sea, siempre dicen, es que pasa del cuarto a la cocina. Ahora, dentro de esa categoría que yo te dije de esencias espirituales hay dos. Una que sí es un fantasma que de repente se mueve, que pasa, que te hace ruidos, que escuchas los pasitos, o que se mueven cosas. Y hay otra que no, que solo se repite y se repite. Y es energía que se queda en un lugar. Y son repetitivos. Y siempre los vas a ver pasando de un lugar a otro. O sea, siempre repiten el mismo camino, pero no hacen nada, no hacen ruidos, no te molestan. Y hablando, por ejemplo, estamos hablando de las personas sombra, los ven, se manifiestan, te pueden hablar, entonces eso sí son lo que la gente comúnmente llama fantasmas. Durante todos estos 16 años que me dices que llevas en esto, ¿qué es, en cuanto a la gente sombra, lo más fuerte que te ha sucedido? ¿Lo que me comentas de esta persona que veías blanca? ¿O algo que o no has recibido algún ataque? ¿O qué es lo que más impacto te ha generado en cuanto con estas entidades, esa relación con estas entidades? Yo creo que en todos los 16 años hubo 2 veces muy marcadas. Okay. Una donde vio a una niña en un cementerio, y eso está grabado, pero no está grabada la niña, pero él venía saliendo ya de un cementerio y venía pues con la cámara enfrente, ¿no? Pero te digo, esas manifestaciones de que de repente lo ves de ladito, pues él venía grabando y de repente la ve y ¡fum! O sea, hasta la cámara se mueve, porque él salió blanco, tenía los labios blancos, o sea, él venía asustado. Y un día estaba yo en vivo, estaba en vivo, y mi hija se quedaba en el cuarto. Y me dijo, mamá, es que está pasando algo muy raro y me da miedo el cuarto en el que estoy. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que todas las noches veo a alguien que pasa. Ahí es una sombra que pasa. Y ella, a pesar de que estamos en el rubro, nunca. De hecho, es más escéptica, ¿no? Más escéptica que yo, o que su papá.
Y dices que hay una sombra que pasa. Yo le empecé a platicar en vivo y les dije, ¿saben qué? Ya yo me está platicando y que veo una sombra. ¿Es la única vez que te ha sucedido que hasta ahorita lo que me habías contado está como vas de exploración y en tus exploraciones tanto tú como Dani veían, ¿no? Entidades, pero no hay ninguna ocasión en la cual esas entidades hayan transgredido más allá? O sea, que ya las veas en tu casa, que se manifiesten de otra manera, que digámoslo así ya sea algo más personal, que te haya sucedido que después de una exploración en tu casa se empezaran a manifestar cosas. En una ocasión nos llevamos a una niña que estuvo más o menos 3 meses y esa casa tenía escaleras de madera. Nosotros estábamos en el 2º piso y hay veces que estábamos, ya sabes, viendo una película, acostados y de repente me decía, escucha, y se escuchaban sus pasitos en la escalera. O sea, esa niña se fue a la casa, esa niña andaba ahí. Y fíjate que cuando se vio, o sea, se ve clarita. Te digo que de esos 16 años tengo muy poca evidencia plasmada, pero es evidencia completamente real. Y se ve la niña en el pasillo, chiquita, con su vestidito cortito, blanco. Muy nítida la imagen, es una imagen muy impresionante. Entonces, después nos hablan una vez, me habla un exorcista y me dice, Almita, voy a hacer un exorcismo y pues te invito a que lo grabes. Y me dice, sí. Entonces llegamos al lugar donde se iba a hacer el exorcismo. El exorcista se acerca y le dice a Dani, tú traes algo pegado y lo traes colgado de tu cadera. Y le dices que la traes pegada. Y entonces le dice, pero yo te voy a ayudar. Y entonces empieza a jalar algo de su estómago. O sea, el exorcista le jalaba y Dani era como ¡ugh! Y de repente sí empezó a devolver el estómago, pero sangre. No era una patología, no era algo que dijera, tiene gastritis o no. Él dijo, ¿sabes qué, Almita? Me siento como aliviado, o sea, como se fue algo, como un peso que te quitan. Jamás volvimos a ver a la niña. ¿Tú me dirías que sí se corre un riesgo al encontrarse este tipo de entidades? Sí se corre un riesgo de que te las lleves. Sin embargo, yo no te puedo decir que la niña nos atacó, no te puedo decir que nos quiso poseer, nada de eso. O sea, la escuchábamos, sabíamos que estaba ahí. ¿Cómo la escuchaban? Pues te digo que escuchábamos sus pasitos. Eso es como que lo que más puedo recomendarles, ignorarlos. Y porque muchas veces la gente busca ayuda. Uh-huh. Y se presta la charlatanería, ¿no? Exacto. Se van a la charlatanería. Y luego a veces esto es como un hormiguero, ¿no? Es como un hormiguero al que le echas agua y en vez de... Se pone peor. Calmarlo, se pone peor. Entonces que los ignoras, llega un momento en el que deciden irse. Yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando suceden es ignorarlo. Qué interesante la opinión de Alma, ¿no? Alguien que ha dedicado gran parte de su vida a investigar estos fenómenos y que nos comparte... pues ella qué es lo que ha vivido respecto a la gente sombra, coincide muchísimo con lo que las personas me han platicado a mí y con lo que yo he tenido de vivencia. Cuadra muchísimo con esta experiencia que tuve con mis primos, de cómo se ven. Es curioso cómo ella dice que en algún punto se puede hacer o se hacen fenómenos que son como repetitivos, o son fenómenos que a veces repiten como un patrón. Como anécdota, cuando mi hermano y yo nos quedamos a dormir con ellos, efectivamente en su cuarto, que era después del cuarto de mi prima, estaba el cuarto de mis primos. Cuando nos quedamos a dormir ahí, no queríamos nadie dormir del lado de la orilla que daba hacia este ventanal enorme, en donde lo que se veía de noche, o se llegaba a ver de noche, era ver cómo entraba una sombra pequeñita. Pequeñita me refiero a que pues, era la sombra de un niño, nosotros lo veíamos como una sombra de nuestro tamaño. Entraba una sombra y se ponía del lado derecho del ventanal y como que se aventaba. Y entonces, pues es curioso cómo esto que nos narra Alma, como nos cuenta que hay veces que estos fenómenos tienen como una especie de patrón. Y en esa casa había de mucho. O sea, en esa casa no solamente eran ese tipo de
de sucesos, o sea, esto es repetitivo, cosas así. Es un fenómeno que puede tender muchísimo a la subjetividad. Por ejemplo, hay un estudio que tiene que ver con las ondas de baja frecuencia, en donde lo que provocan entre tantas cosas, este tipo de visiones de gente sombra, del rabillo del ojo. Yo, de entre todas las experiencias que guardo una muy en particular. Y esto tiene que ver con la siguiente entrevista que hicimos. Esta experiencia que tuve, después de muchísimos años con gente sombra, fue junto con un amigo. Este amigo trabajaba con nosotros. Lo que viví con esta persona, pues quedó registrado en una cámara de seguridad. O sea, no fue nada más un asunto en el cual nosotros percibimos algo. La experiencia que yo tuve de niño con estas entidades en casa de mis primos, pues a final de cuentas pudiera entrar otro tipo de explicación. No lo sé, yo sé lo que vi, no puedo transmitir lo que vi. Por eso la idea de grabar este tipo de fenómenos es que la cámara es imparcial. La cámara no tiene esta subjetividad. Lo que se ve en el video de seguridad, lo que podemos ver en este video de seguridad de una cámara de seguridad, es el registro de lo que me sucedió con esta persona que trabajaba conmigo. Muchas veces ya nos habían dicho que en este lugar espantaban, que en este lugar sucedían cosas extrañas, raras, y a nosotros nunca nos había tocado nada. Muchos meses trabajábamos hasta tarde en este lugar y nunca había sucedido nada como lo que sucedió esa vez. ¿Qué es lo que se ve? Pues se ve una sombra que sale del lado derecho, una sombra que parece una persona, solo que en la parte de las piernas se difumina, o sea, la parte derecha que uno ve, se difuminan las piernas. Se ve como esta persona sale y rápidamente entra de nuevo a este espacio. Pues no tengo una explicación, realmente no hay una explicación de este fenómeno. O sea, obviamente no nada más fue eso, fueron muchísimas otras cosas en las cuales pues les voy a dejar la entrevista con mi amigo Rafa, en donde les va a platicar él un poquito de su versión de los hechos. Vamos a escuchar lo que él nos narra acerca de ese día con la gente sombra. Ustedes estaban trabajando enfrente a mí. Hacia mi lado izquierdo estaba el pasillo que conectaba a la radiodifusora. Y del lado derecho yo tenía baños de mujeres y comedor. Entonces yo estoy trabajando en la computadora y con el rabillo del ojo, con la periferia, veo que se enciende la luz del baño de mujeres. Y te digo, oye, ¿ya se fueron las mujeres o todavía hay mujeres, no? Y tú me dijiste, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no hay mujeres, ya son tales horas, no me acuerdo que era como las 12, 1. ¿Era noche? Era noche, sí. Madrugada. Sí. Y me dijiste, no pasa nada, hay que seguir trabajando, ¿no? Pavientos. Armando. Sí, porque tenemos entrega mortal. Tenemos entrega mortal para el otro día, 7, como las 8 de la mañana, pues. Y después de eso, tú me levantas una manita por mis monitores arriba, y entonces ya yo me levanto para verte. Y me dice, ¿sabes qué? Sí se ve una sombra en el pasillo que conectaba la televisora con el radio. ¿Por qué? Porque tus monitores, al momento de tener 3, en ese entonces no había como monitores tan cuadrados. Entonces quedaba una pequeña rendijita entre monitores. Y tú por esa rendija me dijiste que habías visto una sombra que entraba y salía del pasillo. Entonces Armando nos regaña, nos dice así como que no hagamos más olas. Yo me pongo mis audífonos y le subí el volumen que pude a mis audífonos, a mi música, y seguí trabajando. Empiezan como a moverse esa parte en donde estábamos, la área de postproducción, y al lado estaba, si mal no recuerdo, era telemarketing, y estábamos divididos por vidrios de esos gruesos que no dejan pasar el sonido. Entonces empiezan como a moverse las sillitas, porque las sillas de las de telemarketing o marketing era de sillas de rueditas. Entonces como que se empiezan a mover. Otra vez nos vuelve a regañar Armando de ya no hagan nada, o sea, ya no hagan olas y sigan trabajando, ¿no? Porque tenemos que acabar. Tú y yo ya estábamos medio sintonizados en ese asunto y me dice, ¿sabes qué? Vamos a fumar un cigarro porque para relajarnos y entonces seguir trabajando ya a gusto, ¿no? Entonces ya nada más pasamos la tarjeta, bajamos. Pero en cuanto vamos bajando, eran
un segundo piso, más o menos. Armando empieza con sus historias de los ayeres, Ciudad de México, bla, bla, bla. Pero me Sí. encanta, ¿no? Porque él nos No. calmaba así de, no, ya no le hagan caso a eso, que no sé qué. Y empieza, no, mira, para espantos, en Ciudad de México. Sí, así de, ¿te acuerdas que te platiqué que...? Así. Sí, que casi, vi a casi. Satanás. Entonces vamos bajando Sí, y el sí, barandal de las escaleras era metálico. Entonces vamos bajando y atrás de nosotros haz de cuenta que venía una persona como si trajera un anillo así de fierro, y es como si vinieran agarrando el barandal atrás de nosotros, o sea, se escuchaba pero el clink en metal con metal, pues estaba bien espantado. Entonces yo estoy fumando, tú te fumaste uno y yo fumé como 2 al hilo. Y entonces yo te digo, oye, hay ventanas abiertas en... Y me dices, no. ¿Y los aires acondicionados? Pues no, tampoco, más que en Master, que es donde se tiene que mantener frío, ¿no? Y te digo, mira, voltea. Sí, sí. Y esa parte no me Y digo, mira las persianas, y las persianas estaban así. Nos volvemos a meter, nos volvemos a subir. Cuando vamos subiendo, nuevamente el anillito en el barandal. Trin, trin, atrás de nosotros. Yo me acuerdo que íbamos como a mitad del camino cuando Armando empezó a platicar que él trabajaba en Ciudad de México y que se había quedado solo y que eran cubículos. Que le habló a su esposa y que le dijo, voy a llegar tarde, ¿no? Pero cualquier cosa me marcas. Y entonces que cuelga, íbamos nosotros atravesando ya la puerta para entrar ahí. Cuando va acabando su historia de no, pues en eso me vuelven a marcar y contesto y que no era nadie. Dice que cuando ve así como el identificador del teléfono, que se da cuenta que era una extensión de 3 cubículos a un lado y que ya no había nadie, ¿no? Entonces que se espantó. Es lo único que me acuerdo de su historia. Pero entonces ya llegamos ahí a trabajar otra vez, nos volvemos a acomodar igual y supuestamente ya íbamos a trabajar. Volvieron a poner su música, creo que en ese inter dijo Armando así de que cambiaran la música, pero creo que no. Ajá, Sí. ya no pusimos Ya. rock, ya no pusimos Ajá, rock tan pesado. Tan pesado, pero ¿qué serán? Unos 15 minutos, menos de 15 minutos, cuando de repente se escucha como un rasguño así de como garras rasguñando así un vidrio así que era del otro lado, del lado de marketing, no sé cómo se llama, y una vozota así de y en ese momento me haces así, Sí. yo sí lo escuché pero nomás así como que levanto la cabeza y me dices apaga todo, vámonos. No, pues yo ni siquiera esperé a que se apagara, pues yo nomás ahí que se apague solita y ya me voy. Sí. Es más, me acuerdo que tú agarraste y a la No, mala la apagué apagaste. el no monitor hiciste nada así más, de- pero yo le puse a apagar y dije, ahí que se tarde lo que quiera, lo que se quiera tardar. Si este güey de acá lo quiere ponerse a jugar, pues que se ponga a jugar y ya me voy. Nos salimos y no me acuerdo que nos salimos y yo iba al coche y le hablé a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Voy para la casa, que eran las 3:18, 3:20 de la mañana. Y le digo, mamá, ¿sabes qué? Sí. Préndeme las luces de la casa. Voy para allá. ¿Qué pasó? Ahorita te cuento, pero ya voy para allá. No, pues ya me subí en chinga al coche y llegué a la casa y ya estaban todas las prendidas. Yo me di cuenta que me puse talco, todo blanco. Aquí soy prieto, pero en ese momento era güero. Sí, ya. Güero. Recuerdo tu color perfecto. Que me acuerdo que ahí antes, incluso antes de que digas porque ahí se hace compagina. Que volteo porque dije, no. Tú estabas muy metido, estabas en tus audífonos, recuerdo. O sea, que agarraste y te metiste en tus audífonos porque te teníamos hasta el gorro con la música. Pusiste tus audífonos y empezó, ¿no? Y esta cosa efectivamente empezaba a gruñir, ya estaba diciendo cosas, ya la vibra la neta estaba Ya espantosa. se hacía frío. Yo estaba regañando a Armando, ya le había dicho, ya ves por tus historias, eres un tarado. Y recuerdo que en eso le dije, no, pues es que tenemos que acabar. Sí me dijiste era mañana aquí regaño. nos 7:30 de la mañana para acabar.
Y él me dijo, pues es que volteala a ver. Y te volteé a ver y sí me sorprendió. Era así como tu pared. blanco. O sea, estabas de este color. Así, Sí. así te mimetizabas Sí. por completo. Podías así ni aparecer. Sí, horrible. Dije, no, a usted le va a dar algo. Le va a dar un... Pues ese día no pude dormir, no creas que llegué así, ay, deja descanso, nada. Llegué y me puse, pues no tenía computadora. Ah, no, sí tenía la lap todavía en ese entonces, sí tenía la lap. No, pues me puse a jugar ahí un rato. Con la luz prendida, la tele prendida, todo. Pero Sí. seguías con ese, Sí. con la sensación, la sensación de lo que había pasado. Al otro día regresamos temprano, 7:30 de la mañana. Acabamos y ese día fue cuando se enteraron que lo que nos había pasado, que ya revisaron cámaras de seguridad, ya vieron que se veía la sombra como entraba y salía del pasillo y se alargaba, como que se hacía persona y cuando quería moverse se hacía bolita y andaba ahí entre los escritores, lo subía al canal de YouTube, ahí está todavía. Y bueno, como conclusión, pues la mayoría de todos nosotros conocemos o nos ha sucedido de que vemos pasar una sombra por el rabillo del ojo. Si esto realmente no existe, ¿por qué existiría tantísima evidencia? Jugándole un poco al escéptico, pues la verdad yo me remonto a las experiencias que yo tengo y a mí en lo particular no me queda ninguna duda que estos fenómenos son reales, que no son explicables. Las conclusiones las sacarán todos ustedes y ustedes tienen la última palabra. Yo soy Juan Manuel Torreblanca y nos vemos en la próxima. Y ahora ya lo sabes. Esa sensación de alerta que experimentas al tener estas experiencias, no deberías de tomarlos a la ligera. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Te espero muy pronto en otro podcast de Testimonio Paranormal.